Buen día tengan todos ustedes. ¿Qué tal? Gracias por estar acá en una plática más de aquí de CADEFI. Vamos a comentar respecto de lo que es la defensa dirigida a lo que es la contabilidad electrónica, donde, pues bueno, vemos que los vicios de seguridad jurídica son tremendamente violentados por parte de la autoridad. Si bien es cierto, hay una directriz, ¿la directriz cuál es? Pues el uso de los sistemas cibernéticos, y eso nadie lo para, no va a haber marcha atrás, pero no podemos, o el Estado más que nada, no puede usar ese principio maquiavélico, ¿no?, de que el fin justifica los medios, y sobre todo en la forma en que lo está haciendo. Si ustedes revisan, estamos hoy día frente a un presidencialismo total, porque lo que es el paquete económico, donde se estableció la reforma al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, pues ¿quién es quien lo crea? Lo crea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien se lo presenta al presidente y el presidente lo turna al Congreso de la Unión. Entonces, ¿quién lo elabora? Una Secretaría de Estado que coadyuva con el presidente de la República a administrar, a hacer sus facultades como Poder Ejecutivo. Entonces, lo hace el presidente. Ese paquete económico es presentado al Congreso, el Congreso que es que lo estudia, lo analiza, no sé qué tanto hace, lo sanciona y después regresa al Ejecutivo para que sea promulgado. Y las reglas que van allá, todo lo que va allá fue lo que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí es en donde cada vez vemos que nuestras leyes, particularmente el Código Fiscal, cada vez es más hueco. El Código está perdiendo mucha eficacia en su aplicación, porque cada vez hay más artículos del Código Fiscal que hacen referencias a reglas misceláneas. Eso por sí solo, el Código no tiene eficacia, no lo puedo aplicar, porque falta ese aderezo de las reglas misceláneas para que pueda ser aplicado, para que tenga eficacia lo que el Código Fiscal de la Federación está estableciendo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, pues ahí está el código, pero no sirve de nada, porque falta ese aderezo de las reglas misceláneas. Ahora, las reglas misceláneas, ¿quién las emite? Las emite un organismo descentralizado que se llama Sistema de Administración Tributaria, el SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿quién lo está emitiendo? Otra vez, una simple Secretaría de Estado que coadyuva al presidente de la República a hacer sus actos de Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién hizo la reforma? El presidente. ¿Quién establece las reglas finales de cómo opera? El presidente. ¿Quién emite el reglamento? El presidente. Si ustedes ven el reglamento, su facultad, el reglamento, su fundamento está en el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Ahí tenemos lo que es el fundamento del reglamento y es una facultad que se le otorga al presidente de la República. Entonces, la ley, la miscelánea y el reglamento, ¿quién lo hace? El presidente. Entonces, estamos en una situación muy, muy compleja, que al final del día, eso también, valga la pena mencionarlo, es materia de amparo, Es materia de amparo porque el artículo 49 constitucional establece que no pueden recaer dos o más funciones en un solo poder. Y aquí, de facto, el Poder Ejecutivo está legislando, porque la ley que emitió el Congreso no tiene eficacia. Su eficacia se le viene a otorgar a través de las dichosas reglas misceláneas. Y la verdad, aquí sí hago un llamado a todos nosotros, contadoras, contadores, que si las cosas están así, lamentablemente, eso sí ya es pues, por culpa de nosotros, los contadores que acatamos esas reglas misceláneas. Muchos de ustedes a lo mejor recuerdan cómo era la miscelánea cuando nació. Antes la miscelánea sí era lo que es la miscelánea, eran las resoluciones
que se emitían y que favorecían a cierto sector. Y si ustedes ven, salía la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y eran así, todas, vamos a llamar incluso hasta revueltas, ¿no? La 3 era del código, la 4 de renta y así, y no eran tantas, no eran tantas. Ahorita tenemos cerca de 900 reglas misceláneas. Si ustedes cuentan las reglas misceláneas y cuentan los artículos de las leyes fiscales, colegas, hay más reglas misceláneas que artículos de las leyes fiscales. Entonces, es otra legislación, y lo que han hecho ahorita, le han dado una estructura como si fuera un código civil. Ya ven, el libro 1, el libro 2. Ya ven que el Código Civil tiene libros, ¿no? ¿Sí recuerdan? ¿Cuántos libros tiene el Código Civil? ¿Alguien recuerda? Sí, no, sí, está bien, 4. Ya vamos en 2, nos faltan otros 2 para alcanzarlo. Y le dan títulos y capítulos, le dan una estructura como para que nos incida más. No obstante que también es publicado en el Diario Oficial de la Federación, porque así debe de ser. Pero todo esto, de verdad, ha sido porque hemos acatado eso. No es problema del contribuyente, el contribuyente ni sabe. Ese pobre qué, ni quiere leer las cuestiones fiscales. Y ahí es donde tenemos estos serios problemas, que a través de miscelánea lo prorrogan y le quitan y le ponen y mañana cambian y lo vuelven a poner y lo vuelven a hacer, y nosotros estamos acatando. Ojo, no quiero que el comentario se tome en un sentido de que, puedo hablar francamente, ¿verdad? De que somos agachones. No va por ahí el comentario, no. El comentario es por formación profesional. Por formación profesional, a nosotros, los contadores, no nos dan mucha cultura jurídica. Más o menos nos enseñan leyes, porque después de la carrera del licenciado en Derecho, la carrera que con más contactos leyes tiene es la de nosotros. Vemos leyes mercantiles, civiles, laborales y fiscales, evidentemente, pero nada más las vemos. No nos muestran la cultura jurídica previa que hay que tener para poder entender esas leyes. Y aparte, en cada ámbito. No es la misma cultura jurídica que se requiere para leer una ley fiscal que una ley mercantil, que una ley civil, que una ley laboral. Son diferentes. De las más complejas, si me permiten llamarlo de alguna forma, no es difícil, pero digo, las más complejas dentro de lo que hay es la fiscal. Porque si de por sí el derecho es abstracto, tiene abstracciones, por ejemplo, el concepto de gasto. El concepto de gasto es una abstracción. Analicemos nosotros todos los tipos de gastos que hay, toda la diversidad que hay. Entonces es una abstracción. La materia fiscal es abstracto al cubo, tiene muchas abstracciones. Ahí es donde yo hago ese llamado a tener esa cultura jurídica para estar en posibilidad de poder aplicar adecuadamente la ley fiscal y saber qué sí hacer y qué no hacer, y en caso de no estar de acuerdo con lo que se está estableciendo, tener la defensa. Porque la otra es decir, bueno, sí lo entiendo, pero lo quiero hacer, no importa, lo estoy haciendo con conocimiento de causa, no pasa nada. La otra es decir, bueno, ¿realmente estoy obligado a hacerlo o no hacerlo? No estoy obligado, tomo la decisión, y si no lo quiero hacer, puedo establecer mi defensa. Yo creo que la defensa se está abriendo mucho campo de acción, porque si bien es cierto que estamos frente a un presidencialismo brutal y hay muchas reglas misceláneas y nos están terminando de legislar a través de la regla miscelánea, bueno, esa sería la mala noticia dentro del ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque no olvidemos que así como hay un Dios, ¿sí?, que todo lo ve, todo lo regula, señores, hay un principio de legalidad tributaria que en todos lados debe de reflejarse y debe de manifestarse y debe de cumplirse, porque al final del día estamos ante una relación jurídico-tributaria, no es una relación de poder, no es una relación de que el Estado tiene el poder de cobrarme, no. El Estado tiene la potestad de
requerirme un pago dentro de la legalidad. Eso es lo que el Estado puede hacer, pero no a través de un acto de poder, porque no es una relación jurídica, no es una relación de poder. Entonces, en este orden de ideas, esa es la mala noticia. No se hace a través de una total y plena certidumbre jurídica. La buena noticia es que el Estado, al hacerlo de esa forma, en el pecado lleva la penitencia. No olvidemos que gran parte o el mejor negocio que hay en cualquier ámbito es el miedo, fomentar el miedo. Te voy a revisar, te voy a multar y vas a ver, y puede ir por 1 año y por 5 años atrás y una bola de cosas que el Estado siempre ha amedrentado con esos, provocando temores para que se cumpla lo que él quiere. No sé si también recuerdan cuando salían esos comerciales que se cerraba una cárcel, la reja de una cárcel, ¿se acuerdan? En la televisión, imagínate. Pues. Entonces, en este orden de ideas, ellos en el pecado llevan la penitencia. ¿Por qué? Porque el tema de que muchas situaciones de obligaciones en el derecho fiscal material o derecho fiscal de fondo se estén descansando en reglas misceláneas o se estén terminando de complementar en reglas misceláneas, eso no permite que se considere como que una acción, ya sea a través de una visita domiciliaria, de un requerimiento o por la simple aplicación de la ley. Cuando nosotros calculamos los impuestos, que vemos la obligación en ley y luego terminamos aplicando una regla miscelánea, eso no permite dar seguridad jurídica, por lo tanto no se cumple la debida fundamentación y motivación del acto. Esto es algo muy importante, es algo muy importante que tenemos que tener muy claro y al mismo tiempo estarlo exigiendo de la autoridad. La prueba más clara de todo esto es la misma página del SAT, en donde cuando nos pone hay que hacer esto y pone el fundamento legal. ¿Se han visto que pone como fundamento legal una regla miscelánea? Señores, eso no es fundamento legal, ni remotamente es fundamento legal. En estricto sentido, en el deber ser, la regla miscelánea es la nada. No tiene el más mínimo valor jurídico. ¿Alguien aquí ha trabajado en Hacienda? Nada más 50 años. Por ejemplo, entonces usted ha de haber conocido a mi querido maestro don Guillermo Flores Meyer. Así es. El maestro don Guillermo Flores Meyer, un gran contador, que en paz descanse, un gran contador, con todo respeto. Yo no he conocido a mejor fiscalista que a él, y trabajó también como 60 años, ¿no? En 63 estuvo mi maestro en Hacienda. ¿Perdón? ¿Nada más 50? 5 años, pero pensé que 50. No, él estuvo muchos años y él emitía toda la normatividad respecto de IVA. De hecho, era un cuate que enojón hasta la pared de enfrente, no tiene ni secretaria, nadie lo aguantaba, ni él aguantaba a nadie. Así era don Guillermo Flores Meyer, pero cuando emitía una opinión el señor, yo nunca conocí a nadie, y hablemos de que quieran, Jesús Patiño, Carlos Saúl Felgueres, pero el papá, no el inútil. El papá, señores, no le rebatían nada. Era un fiscalista hecho y derecho. Ahí en el posgrado de la UNAM, al maestro jamás se le rebatió nada. No nada más por su carácter, sino por la forma en que explicaba y fundamentaba las cosas. Y él también era muy objetivo, no estaba nada más pensando en la autoridad, era muy objetivo. Decía, es que esto está mal y y les decía. Y no había junta donde estaba el secretario de Hacienda que él no estuviera, Nadie lo quería, pero sí estaba en las juntas. Él tenía que estar en todas las reuniones Él emitía mucha normatividad y daba muchas fundamentaciones. Entonces, en sus fundamentaciones siempre decía lo mismo, ¿no? Estamos abusando del contribuyente. Entonces, una opinión, y aparte él nada más era contador, él no era ni posgrados, no nada, él era contador nada más. Y en todos lados era una autoridad el señor cuando se hablaba de materia fiscal. Y él siempre mencionó, cuando empezó a modificarse la regla miscelánea, mi maestro tiene 3 años que falleció lamentablemente, él decía eso,
estamos abusando de los contribuyentes. Estamos abusando, y él fomentaba eso, están abusando de la ignorancia jurídica que tenemos los contadores, porque no tenemos esa formación profesional. Señores, ¿por qué lo comento? Si una persona de esa categoría, de ese conocimiento, lo decía, es porque es verdad. Y de veras, jamás en cualquier simposio, en cualquier foro donde tuve el gusto de verlo, nadie le podía rebatir, porque el señor daba todas las fundamentaciones y argumentaciones habidas y por haber, todas las daba. Desde el inicio hasta el final. Entonces te quedaba callado, que decía, ¿y ahora qué le digo? Si tiene razón. ¿Me explico? Entonces, una opinión de una persona como esa, y aparte trabajando en Hacienda, en niveles muy de toma de decisiones, que decía, estamos abusando de los contribuyentes. Creo que es digno de hacer líneas de investigación en decir por qué, para poderlo entender y poderlo defender. Y el por qué está muy sencillo, no está tan complejo, nada más es entender esa lógica jurídico-fiscal que es aplicable evidentemente a las leyes fiscales, y entonces la defensa se abre, está clarita. Después viene el otro punto, ¿cuál es? Practicarla, hacerla, empezarla a defender. Muchos de ustedes también recordarán, nosotros como contadores también hemos hecho cosas muy importantes. ¿Recuerdan cuando todo empezó a llegar por correo, que salieron las multas, estas multas rosas en un formatito, que traían la firma facsimilar? ¿Recuerdan? Y querían que las pagáramos y no sé qué tanto. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a meter recursos de revocación contra la firma, ¿no? Porque no ostentaba la firma, y así es el Código Fiscal, ostentar la firma. Entonces, la firma no venía un facsimilar, y entonces se empezaron a dejar sin efectos todos esos actos administrativos que contenían multas. ¿Y qué fue lo que hizo la autoridad? A través de un decreto dice, bueno, todas las multas están canceladas de oficio. No sé si recuerden, cancelaron multas de oficio durante 2 años. Eso fue lo que hizo. ¿Y ahora qué es lo que hacen? Ahora lo que hacen es que traen una firma y traen lo que es la suplencia por ausencia. Señores, la suplencia por ausencia no es una figura del derecho fiscal. En otros sí, pero en este no. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos ponen más trabas. Van haciendo acciones en donde se requiere cierta cultura jurídica para poderlas combatir. Eso es lo que están haciendo, porque ellos saben perfectamente bien que quien cumple con las obligaciones de los contribuyentes no es el contribuyente, somos nosotros los contadores. Y nos hace falta acrecentar esa cultura jurídica. El tema en general de la defensa siempre debe de venir acompañado de esa cultura jurídica para poderla ejercer, porque es como descubres tú esa lesión. Cuando tú vas a defenderte en la defensa, la que vamos a platicar también el día de hoy, en esa defensa no vas a ir a probar una lesión financiera. Al juzgador o a la autoridad no le interesa si caes en costos, todos los costos que se incurren para cumplir con las obligaciones fiscales, el tiempo, todo eso no le interesa. Lo que le interesa es que nosotros probemos que hay una lesión jurídica. Eso es lo que tenemos que ir a probar. Si eso repercute en 1 millón o en 100 millones de pesos, no le interesa, ni a ningún magistrado le va a interesar. Lo que le va a interesar es que nosotros destaquemos, probemos que hay una lesión jurídica. Y eso es lo que debemos de probar. Y eso es lo que en este tema queda totalmente claro. No hay lugar a duda de la lesión jurídica que tenemos. ¿Por qué? Porque hay principios a cumplir. Si bien es cierto, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, el 31 donde se refiere a las obligaciones de los mexicanos y también de las mexicanas, porque ya ven que desde que Fox anduvo con sus sangronadas,
le rompió el esquema a los gentilicios y a muchas cosas, ¿no? Entonces, y créanme, esto incidió cuando estaba el cuates con sus agronas de que mexicanas. Fíjense, una anécdota para replay. Un cliente de allá de Chihuahua me llama y me dice: oye, Miguel, necesito que vengas. Le digo: ¿por qué? Es que fíjate que aquí hay un contador que dice que ya encontró la forma legal de no pagar impuestos. Le digo: ¿para qué esto ya la tienes? Pero pues, me dice: no, ya encontró una, pero no quiere decir nada si no se le paga la asesoría, pero quiero que estés tú, a ver qué dice. Y digo: bueno, pues está bien, ya ahí agendamos y ahí voy. ¿Saben qué dijo el sonso Se los juro, ¿saben qué dijo? Dijo que como la Constitución hablaba de los mexicanos, no hablaba de las mexicanas. Entonces los negocios había que hacerlo a través con las damas, ya no con los varones, porque dice obligaciones de los mexicanos. Y le digo: oiga, antes de reírme, le digo: oiga, ¿usted es mexicano o mexicana? Y me dice: no, yo soy mexicano. Le digo: no es cierto, es mexicana. Le digo: ¿de qué nacionalidad es? No es nacionalidad mexicano, es nacionalidad mexicana. Y ya les tuve que explicar que es que el gentilicio que está en la cuestión de mexicanos, ¿no? Si es como los alumnos, no hay que hacer la aclaración de sexo, ¿no? Esa era su planeación fiscal. No, pero espérate. Y le digo: oye, está bien, órale. Entonces ahora que vendan las carnitas sea la dama. Ajá. ¿Y si le piden comprobante qué? Ah, no. Pues sí, ve, se inscribe. Pues no, que no. No, pero es que ya es por la cuestión operativa. El Estado debe entender, pero no tiene por qué pagar impuestos porque no es obligación contribuir, nada más de los mexicanos. Y sacó un rollo de que todo esto viene de que, bueno, las mujeres se dedicaban al hogar y los hombres a obtener el ingreso y tan. Sacó todo un rollo así para sustentar por qué la Constitución decía eso, que entonces nada más se refería al varón, porque el varón era el que era económicamente productivo. Y una bola de sonceras que quién sabe de dónde la sacó. Y después lo peor, ¿sabe cuál era? Que quiere cobrar por eso. Le digo: no, porque ese era su secreto, ¿no? Entonces no lo soltaba, si no era una cita, y le pagaban su asesoría, ¿no? Para escuchar sonceras. En fin. Pero lo que sí también vale la pena destacar es que muchas veces hay conceptos, acepciones jurídicas en las leyes fiscales que realmente nosotros no captamos, porque no es nuestro lenguaje. No las conceptualizamos igual. Por ejemplo, algo tan sencillo como es la palabra base. ¿Qué significa la palabra base como elemento de contribución? ¿Lo tenemos claro? La palabra base. Porque normalmente decimos: oye, ¿cuál es tu base de ISR? ¿Y qué decimos? Una cifra. Pero ¿qué integra el elemento base como elemento de contribución? ¿Perdón? No. El elemento base completito lo tenemos en el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Es todo eso. No nada más es el resultado fiscal. ¿Me explico? Es una conceptualización más amplia del elemento base. Por eso el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación dice que todo lo que se refiere al objeto, sujeto, base, tasa o tarifa es de aplicación estricta, porque son los elementos de la contribución. Eso es inamovible, es intocable. Nosotros ciertamente tenemos la obligación marcada por el 31 fracción cuarta de contribuir para el gasto público, claro. Y dice muy claro allá, de manera proporcional y equitativa. Y lo que tiene que ver la proporcionalidad y equitativo va con los elementos del derecho fiscal, material, de fondo o sustantivo. Y después se activa, para poder dar cumplimiento a eso, la parte del derecho fiscal formal, no material. Es el formal. El formal es el que nace para coadyuvar a que se cumpla el derecho fiscal material. ¿Sí? Por ejemplo, es obligación contribuir. ¿Cómo voy a contribuir? Voy a llegar a Hacienda y le digo: ¿sabes qué? Ya apliqué la ley, ahí está mi lana, ya contribuí. Decir: bueno, ya la trajiste y ahora
yo con qué me cercioro para que después no me estén molestando de que yo ya pagué. Y el Estado, ¿cómo controla que yo ya pagué? Entonces empieza a activarse el derecho fiscal formal y me dice, oye, tú que estás obligado, como punto de partida tienes que inscribirte en un catastro. Y me dice, solicita tu inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Y tiene esta obligación, y dime un domicilio, y dime esto, y dime lo otro, y dime a qué te vas a dedicar, y dime todo eso. Eso es de derecho fiscal formal. Es para coadyuvar a que se cumpla el derecho fiscal material. El tema de la contabilidad no es una obligación material, es una obligación formal. Porque no importa que no lleves contabilidad, realizaste la conducta generadora del crédito fiscal, lo que conocemos como lo que es el hecho imponible y el hecho generador. El hecho imponible es la conducta marcada por ley que le va a dar nacimiento a la obligación de pagar impuestos, le va a dar nacimiento al crédito fiscal. Eso es lo que la ley dice. Si tú enajenas, debes de pagar impuesto. Entonces, ese es el hecho imponible. El hecho generador es la conducta que realizamos los particulares, los gobernados, y que cae en el supuesto de la ley. Ese es el hecho generador del crédito fiscal. ¿Sí me doy a entender? Entonces, para controlar eso, nace el derecho fiscal formal. Entonces, no importa que no lleves contabilidad. Si no llevas contabilidad, ¿qué es lo que hace la autoridad? Vienen las presuntivas, ¿no? Entonces te aplica presuntivas, pero te determina el impuesto. O sea, el impuesto se determina porque sí se causó. ¿Sí? La causación del impuesto es importante. Entonces, estas son obligaciones formales, no son obligaciones materiales. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Todo lo que la parte inicial de su material tiene que ver con lo que es la contabilidad, claro, desde lo que es la NIF A1, lo que es la contabilidad, que antes estaba en el boletín A1 también de principios de contabilidad. Manejamos el tema de la contabilidad electrónica, todo eso que de alguna forma ya todos conocemos, ya sabemos. No sé, el que manda paga, al revés, ¿verdad? El que paga manda. Quieren que nos vayamos nos constriñamos a elementos de la defensa para no caer en los detalles. Eso nada más es a manera de recordatorio, el tema que está allá. El tema de la defensa nace o se empieza a dar desde de establecer las obligaciones. Todo debe ser una cuestión de obligación. Tenemos obligaciones formales y obligaciones materiales. El derecho fiscal, esa es una parte importante en la que se clasifica, el derecho fiscal material y el derecho fiscal formal. Su clasificación completa es derecho fiscal constitucional, derecho fiscal material, derecho fiscal formal, derecho fiscal procesal, que es la defensa, derecho fiscal procesal, derecho fiscal penal, que son las sanciones, y el derecho fiscal internacional, que son básicamente todas las políticas de derecho público fiscal internacional que van a regir en los tratados internacionales, ¿no? Eso digamos que es un tanto cuanto aparte. Allá son políticas de derecho público fiscal internacional distintas. Aquí lo que debe interactuar es el derecho fiscal formal con el derecho fiscal procesal, que el derecho fiscal procesal son las disposiciones que se establecen para darle la oportunidad a los particulares de poderse defender cuando ellos consideran que un acto de autoridad está violentando su seguridad jurídica, como es el caso. Entonces, esa parte se activa y se activa la parte de derecho fiscal formal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es mi obligación contribuir, pero tengo que contribuirlo, al final ese artículo dice que se debe… Esto que estoy mencionando viene al final de su material, la parte constitucional. Esa disposición establece que yo debo de contribuir al gasto público, pero como lo diga la ley. Ahí se activa el principio de legalidad tributaria y resulta más que claro
más que claro, y de veras los invitaría a meterse a la página del Congreso. Hay estudios muy serios, e incluso que las reglas misceláneas violentan el 31 fracción cuarta, e incluso el mismo reglamento violenta el 31 fracción cuarta, porque el 31 fracción cuarta establece que debe ser nada más el principio de legalidad tributaria, es lo que la ley dice. Luego entonces las obligaciones formales y materiales con las que debe de cumplir ese gobernado obligado a pagar impuestos deben de estar contenidas en una ley que debe de haber cumplido con todo lo que es el proceso legislativo. Primero, que emane del Congreso y que cumpla con el proceso legislativo. Entonces, no puede haber ninguna disposición ni reglamentaria ni de criterio de autoridad que pueda ir en contra de lo que la ley establece. Mucho menos se puede lo que se está haciendo ahorita, que la ley te remita a una regla miscelánea. No lo remite de manera específica, lo habla de manera genérica. Cuando el artículo 28 actual del Código Fiscal de la Federación